Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos y todas por darme en realidad lo único que tenéis, que es vuestro tiempo. Así que espero estar a la altura de este regalo que me hacéis. ¿Se va y se viene? ¿Hola? Sí. Y bueno, el desafío de hoy en unas jornadas sobre educación es no soltar una chapa científica, como dirían mis hijos, sino combinar información con emoción. ¿Y por qué la emoción? Bueno, pues porque es la que nos puede llevar a la acción. Somos privilegiados los que estamos hoy aquí. Estamos no solo en el hemisferio norte, en el norte global, sino que pertenecemos a una parte de la sociedad que tiene tiempo, que puede dedicar un rato a pensar, a leer, a instruirse, y ese privilegio tiene que ir asociado con una cierta responsabilidad, con una cierta acción. Y la acción que os propongo y que os podéis imaginar requiere un esfuerzo continuado y eso no va a tener lugar. ¿Se oye bien atrás? Cacharro bien. Bueno, si hay algún problema... Tenemos el plan 2. Ok, ¿vale? Me decís y cambio. Decía que sin un poco de emoción, sin un poco de sentimientos, no vamos a hacer el esfuerzo de cambiar cosas. Hablamos de cambiar cosas profundas. Como adelantaban en la presentación, hay mucho que ganar, pero para ver todo lo que hay, que podemos ganar, hay que entender dónde estamos. Voy a combinar, sobre todo al principio, algunas historias, algunos mensajes que puedan de alguna manera ayudarnos a recrear situaciones que podamos ir intuyendo que ganamos. Luego en la parte central de la charla hablaré de datos. Esto va y viene, es un poco raro. Quizá voy al plan B ya. ¿Sí? Vale. Vale, este es el que no falla, ¿no? Muy bien. Bueno, decía que luego pasaremos por una fase en la que analizaremos otro que también falla. Nunca me fallarán los pulmones. Os prometo gritar si hace falta. Y finalmente intentaré acabar en alto, aunque reconozco que al principio es un poco duro. Los ejemplos que pondré son pues un poco descorazonadores. ¿O el plan C? Hay plan C, el de la mesa. Vamos al plan C. Este no tiene que fallar. Este nunca ha fallado, no nos ha fallado. Bueno, lo importante es que estamos hoy aquí y esto ya es bastante. Así que a partir de ahí todos son ganancias. Bueno, ahora es importante que se entienda el ordenador con esto. Ahí estamos. Fijaros, nos vamos a hacer un pequeño viaje al Pacífico. Años 40 y tantos después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano estuvo ensayando, después de matarnos, a aprender a matarnos más y mejor. No parece que aprendimos suficiente con la Segunda Guerra Mundial y hicimos durante todos esos casi 50 años o aproximadamente 50 años más de 2.000 ensayos nucleares para perfeccionar el arte de la guerra y la destrucción. Después de todo aquello, os podéis imaginar que fue un tremendo experimento de muerte. Esto que estáis viendo es un ataúd, el ataúd nuclear en las Islas Marshall. Sigue siendo inhabitable toda la región. Para el ser humano, las radiaciones de gamma son sobre todo causantes de cáncer de leucemia. No se puede uno acercar a menos de 1.000 kilómetros, 800 kilómetros, aún así los casos de leucemia son muy altos. Y ahora, por el cambio climático, incluso el propio ataúd nuclear de las Islas Marshall está en peligro, con riesgo de que la radiación se escape de ese confinamiento en ese ataúd. Tenemos otros ejemplos de algunos grandes desaguisados que el ser humano hace jugando con esta gran forma de energía. Recordar que esta forma de energía se exploró contra el tiempo, una carrera contra el tiempo, porque el ejército nazi avanzaba por Europa y había que ganarles. Ellos también estaban desarrollando o intentando desarrollar el control de la energía nuclear para matar. Bien, pues les ganamos, pero sin embargo no la controlamos del todo y esto ocurrió en Chernóbil. Hay viajes para ver cómo está Chernóbil. El turismo del morbo es uno de los turismos más caros, más selectos, pero es bastante espeluznante que nos guste ir ahí, ¿no? Tenemos los campos de concentración como otro de los sitios, que por cierto es muy difícil en conseguir plaza porque están muy demandados. Aquí tenéis algo que apenas se ve en la foto y que miles, incluso millones de personas viajan a la India cada año para intentar ver. Es el Taj Mahal. Es un monumento, por supuesto, patrimonio de la humanidad y que no se puede ver
en otoño porque la quema de rastrojos es colosal. Es tan grande la quema de rastrojos en la India, es una práctica que se hace en muchos puntos del mundo y que no es tradicional. Quemar rastrojos no es tradicional. Es el resultado de la prisa. Es el resultado de no tengo tiempo que los residuos vegetales se incorporen al suelo. Eso sí es lo tradicional. Como tengo prisa, los quemo. Bien, al quemarlos se generan estos humos y estos humos, en el caso de la India, se ha calculado que reducen la esperanza de vida 5 años. Solamente esto. Así que aunque la medicina va haciendo progresos en nuestra salud, va descubriendo terapias génicas, vacunas, tratamientos de todo tipo y va progresando, igual que progresó a lo largo de todo el siglo XX, la degradación ambiental es la amenaza principal para nuestra salud y va más que compensando los progresos de la medicina hasta el punto de que en buenas partes del norte global la salud física está deteriorándose por el medio ambiente, la salud mental no hace falta insistir mucho, y en general el balance es que nuestra esperanza de vida está estancada, tirando a bajar. Por primera vez en la historia reciente de la humanidad, nuestros hijos vivirán menos que nosotros. Fijaros, esto es Murcia. Hablábamos de quema de rastrojos. Esto es un otoño en Murcia, ¿no? Donde la quema de rastrojos, la inversión térmica de esos momentos así que el aire frío se queda en el suelo, cerca del suelo, sumado al humo del tráfico, hace que en muchos lugares esto sea difícil de respirar y los ingresos en los hospitales, por ejemplo, este Hospital Clínico Universitario registra unos picos de ingresos, sobre todo niños con bronquitis y asma, personas más propensas. En el corto plazo, esto es lo que se detecta. Un pico de humo, un pico de entrada. Bien. Pero a largo plazo, en Murcia, se han relacionado estos episodios con un incremento en el cáncer de pulmón, la diabetes, la obesidad, la inflamación sistémica, el Alzheimer, la demencia, disfunciones en el sistema nervioso central y reproductivo, hasta el punto de decir, ¿vale la pena que Murcia sea la huerta de Europa? ¿Este es el precio que hay que pagar para que lo sea? Fijaros, a escala local, pérdida de fertilidad del suelo también, porque nos estamos dejando sin incorporar uno de los componentes más interesantes, que es la materia orgánica. Pero a escala global estamos generando gases de efecto invernadero. En el último sitio donde queremos poner el CO2 es en la atmósfera. Lo podríamos dejar en el suelo, pero tenemos prisa. Como tenemos prisa, lo quemamos. Pero además es que resulta que está prohibido. Y las leyes ambientales están hechas para protegernos. Pero como de esto no lo entendemos muy bien, y por eso son tan necesarias las jornadas, somos especialistas en sortear la legislación ambiental. España siempre está entre los 3 y casi siempre el primer país europeo a la hora de vulnerar la legislación ambiental. Tenemos todo tipo de sanciones, amonestaciones, llamadas de atención y para que os hagáis una idea, el 93% de los casos de denuncias de especies exóticas invasoras ni siquiera llegan a juicio porque sus señorías consideran que eso pues es un mal menor. Fijaros si hace falta la educación ambiental. Así que la salud planetaria, que es un concepto que puede resultar un poco esotérico, tiene mucho que ver con las estrechísimas relaciones que hay entre nuestra salud física y psíquica con el estado de conservación de los ecosistemas, donde pasa por el clima, donde pasa por la contaminación, donde pasa por la biodiversidad. Hablaremos de más cosas, pero indudablemente el cambio climático cada vez más es una cuestión apremiante. Hablaré algo más, también luego la siguiente ponente ilustrará con detalle algunas cuestiones. Veníamos comentando en el viaje para aquí cómo contar estas cosas. Yo hago muchos ensayos, voy cambiando para ver si llego al corazón de las personas. A la razón es más fácil de llegar a audiencias como vosotros, que como decía sois unos privilegiados, que tenéis tiempo, capacidad de entender. Hay otras personas que no tienen ese tiempo o no tienen la formación y hay que llegarles, y quizá también a vosotros y a nosotros y a todo el mundo, al corazón, ¿no? Hay que preocupar lo justo, hay que motivar todo lo que se pueda para que salgamos de esta espiral. La resolución entre esta fortísima tensión entre el cambio climático y nuestro modelo de civilización no se va a poder sostener mucho tiempo. La dinámica de esta tensión es tan intensa que se va a resolver. La inteligencia sería que se resolviera hacia el lado de la humanidad, no hacia el lado de la termodinámica y hacia el lado del cambio climático sin control y que la temperatura de la atmósfera creciera de una manera digamos, insostenible para nosotros mismos. Lo veremos, porque esto está ocurriendo a tal velocidad que no pasarán más de 1 o 2 décadas hasta que veamos hacia aquel lado de la balanza esta tensión tan fuerte se decide, se decanta.
¿Cómo explicamos todo esto? Me acuerdo que aquí mismo también nos hacíamos la pregunta hace unos años, ¿no? Esto es algo que hay que revisar porque cambian las circunstancias históricas. Nadie puede evitar pensar que tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca. Cambian cosas, muere gente, ocurren cosas, ¿no? Cambia la forma de contarlo, pues no solo porque cambia el conocimiento científico, sino también cambian las coordenadas económicas, sociales, sanitarias. Y por tanto hay que revisarlo periódicamente. Hay todo un decálogo puesto sobre la mesa después de años de conversaciones, de mesas de trabajo entre los distintos medios de comunicación, de cómo comunicar el cambio climático, qué dosis de alarma, qué dosis de motivación, qué dosis de información tienen que incorporarse en los mensajes de comunicación de todo esto, ¿no? No es fácil. Quizá para mí uno de los mensajes importantes es que el cambio climático no es futuro. El cambio climático tiene la tremenda dificultad de que es un concepto. Y nadie termina de relacionar el concepto con la muerte. Tú ves una persona tirada en el suelo sangrando y tu cerebro de primate, por cierto, que es el mismo que teníamos hace 11.000 años, cuando éramos cazadores-recolectores, es el mismo cerebro. Percibe claramente el peligro cuando ves a una persona muerta sangrando, o cuando ves una enfermedad infecciosa que rápidamente se te contagia, como nos ocurrió en la pandemia. Pero no percibimos ese mismo nivel de riesgo con un concepto, como es el calentamiento de la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Que ese concepto afecte nuestra salud, nuestra vida y nos mueva a cambiar de civilización, caray, es un largo recorrido. Hoy mencionaré algunos récords, pero tampoco me voy a centrar en eso. Para eso están, digamos, los medios de comunicación, está la hemeroteca, están los telediarios. La noción del drama aparecerá algunas veces, la dimensión global, la acción local, dimensiones políticas, el sector privado. Y quiero rascar algunas razones para el optimismo, pero sobre todo no os quedéis con las que yo saque, porque mis razones son mis razones. Os propongo que busquéis vuestras razones para el optimismo, porque las hay, pero hay que ir como un salmón nadando contracorriente, porque la corriente es de muchas malas noticias, de unos medios de comunicación entrenados para contar las malas noticias. Imaginaros que los reporteros de los medios de comunicación se distribuyen en el planeta al azar. Más del 90% de los reporteros estarían comunicando a la redacción central. Estoy aquí en el desierto del Sáhara, no pasa nada. Estoy aquí en la montaña de... no pasa nada. Estoy en el Ártico, todo bien. Pero claro, eso no es noticia. Lo que es noticia es ese reportero que de repente ve un muerto, ve un accidente. Es decir, las malas noticias son desproporcionadas en el término estadístico. Hay buenas noticias, pero hay que rescatarlas porque no van a venir por los medios de comunicación. Y también nuestro cerebro está mucho más entrenado para ver las malas noticias diciendo, ojo, esto mata o esto es peligroso, que para decir, anda, qué bien, esto ha ido muy bien, porque eso pues es como secundario. Así que tenemos que luchar. Pero ¿qué es lo que está pasando con el clima? Vamos a intentar sintetizarlo. Fijaros, un único gráfico. Si entendéis este gráfico, ya se puede sintetizar un poco todo lo que nos pasa. Y además este gráfico, veis que las dos líneas se separan, y no por casualidad, más o menos en el 2015. ¿Os suena el 2015 en materia climática? Fue el año del Acuerdo de París. Fue el año en el que la comunidad científica dijo, atención, señoras y señores, deberíamos intentar no superar 1,5 grados de calentamiento de la atmósfera porque tenemos los datos suficientes para decir, a partir de ahí hay consecuencias graves para la seguridad humana. Y ya la hemos rebasado. Ya no estamos en ese nivel de seguridad que se dijo en 2015. Estamos yendo hacia los 2 grados, que es otro nivel, pero se calcula que de no cambiar profundamente nos alejaremos incluso más. Estas dos gráficas lo que representan es la radiación que entra y la radiación que dejamos escapar. Y el gap entre ellas, la distancia entre ellas, no para de crecer. Este es el balance radiativo del planeta. Y en este balance radiativo no se puede explicar lo que está pasando si no metemos los gases de efecto invernadero. Esos gases que resultan mayoritariamente de seguir quemando combustibles fósiles. El cambio climático solo es uno de los 9 límites que la ciencia establece para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Lo que se conocen como límites planetarios no son límites para el planeta, son límites para que nosotros podamos estar en el planeta. Pensad que nosotros somos una de las especies más sensibles y vulnerables. Necesitamos agua, oxígeno, proteínas, hidratos de carbono. Necesitamos unas condiciones de temperatura muy concretas. Un tardígrado, un sipuncúlido, una bacteria, un virus, no van a tener muchos problemas en escenarios climáticos tremendos. Somos nosotros.
Y el clima es solo uno de los límites que estamos transgrediendo para nuestra propia seguridad. Hay más. La biodiversidad se considera que la estamos trasvasando en niveles de seguridad para nosotros, incluso más que el cambio climático. Hay varias formas de contaminación o la sobreexplotación del agua dulce. Hay hasta 6 de los 9 que los hemos sobrepasado y, por tanto, estamos comprometiendo nuestra seguridad. Y hay estrechas relaciones entre todas estas tropelías ambientales, en concreto el cambio climático, y nuestra salud. Las mencioné de forma un poco cualitativa, ahora voy a hacer alguna alusión más, pero hay muchos aspectos de la salud, no solo los impactos derivados de un evento extremo, que se calcula que 500.000 de personas mueren cada año por los eventos extremos directamente. Eso sí que nuestro cerebro de primate lo capta. Hay una inundación, hay un golpe de calor y se puede asociar eso a determinados muertos y ya os digo, más o menos 500.000 de personas. 500.000 de personas es más o menos lo que mueren por accidente de tráfico o lo más o menos lo que se muere por malaria, de ese orden de magnitud. Pero el cambio climático mata muchísima más gente de manera indirecta, porque las migraciones, la mitad de las cuales están impulsadas por el cambio climático, generan millones de muertes. O las enfermedades infecciosas acaban desplazándose hacia latitudes templadas precisamente por el calentamiento global. Las condiciones atmosféricas que hacen que la calidad del aire sea peor, aliadas con condiciones climáticas, acaban generando unas muertes que se podrían evitar. La calidad del agua, la producción de alimento, total. Estamos hablando de decenas de millones de personas. Para ponerlo en un contexto bélico, estando como estamos preocupados por el genocidio en Gaza o por la invasión de Ucrania por el ejército de Putin, el cambio climático mata del orden de 20 veces más que todos los conflictos bélicos sumados. 20 veces más. A lo mejor nuestro cerebro directamente no lo capta, pero quizá nuestra razón puede ayudarle a nuestro cerebro a decir, esta es la amenaza. ¿Y qué hacemos en términos de dinero? ¿Cuáles son nuestras políticas de inversión? Si lo juzgamos por dinero, le das dinero a lo que te importa. Pues le dedicamos 3 veces más de dinero a la industria militar que al cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible. Le dedicamos 3 veces más de dinero a una cosa que nos mata 20 veces menos. Hay mucho margen para la educación ambiental. Estas son algunas de las imágenes que os quería traducir. Reconozco que estoy en esa fase un poco dura, pero es que el blanco y el negro se necesitan para ver ese contraste. Y como estamos hablando de educación y de respuestas y de emociones, es importante ver las nuevas generaciones a las que le dejamos un planeta hecho unos zorros. Realmente no hemos sido muy responsables y quizá lo mejor que podemos hacer es echarnos un poco a un lado porque estadísticamente es muy improbable que las siguientes generaciones lo hagan tan mal o más que nosotros. Por mucho que se equivoquen, es muy raro que lo hagan tan mal como nosotros. Les queda medio planeta, aproximadamente. Nos hemos cargado la mitad. La buena noticia es que con la mitad se puede funcionar entero, pero hay que hacer bien las cosas. En fin, manifestaciones por todo lado. En el último año, en 450 ciudades, con unos eslóganes que todos conocemos. Fijaros, no hay planeta B, que es evidente. Hay que democratizar la energía. Esto me gusta porque se empiezan a establecer conexiones entre campos, pero no hemos venido a unas jornadas de educación ambiental. Yo pensé que íbamos a hablar de biodiversidad y de pajaritos y me estás hablando de democracia, me estás hablando de energía. Yo, claro, es que estamos hablando de un modelo de civilización que, como todas las civilizaciones, se apoyan en una base ambiental y la base ambiental se resquebraja porque lo que hay por encima no es sostenible. Y fijaros, la única posibilidad que tenemos es organizarnos para hacer una política más radical y anticapitalista. Esto se ve en las manifestaciones, ¿no? Muchos jóvenes, pero para mí de lo más duro es esta frase. Nosotros somos esos hijos que ya no tienen nada. Esto hay que tragarse el sapo, como la generación baby boom o boomers o todas estas generaciones antes de la generación X, Y y Z, ¿no? Que son las que están heredando un planeta en mal estado. Y por eso todos estos mensajes hay que gestionarlos con mucha sensibilidad, no como lo estoy haciendo yo ahora. Porque yo parto de que sois una audiencia fuerte, instruida y razonable. No es nada normal eso. Estadísticamente hablando, nosotros representamos una anécdota en la población de España, en la población del mundo. Pero por eso me dirijo a vosotros de esta manera. Yo no me dirigiría así a otras sociedades, a otras personas. Porque esto, dicho sin anestesia,
puede llevar al bloqueo, a la depresión. Yo, desde luego, no es lo que busco, para nada, ¿no? Si te pasas de mensajes apocalípticos, generas un bloqueo. Y más en los jóvenes. ¿Por qué? No porque sean tontos, sino por definición de joven, ha vivido menos, su cableado emocional es más vulnerable. Los viejunos, por solo haber estado mucho tiempo, nos hemos dado bofetadas contra la realidad y tenemos cicatrices que nos permiten gestionar las malas noticias un poco mejor. Pero es que además vivimos en la era de la confusión, la gran confusión. Porque esta era de la información, una información sin ordenar, sin verificar, toda mezclada. Fijaros, cuando un científico sale a Internet, dice una cosa que equivale a lo que dice un cuñado de Alabama. Es igual. El cuñado de Alabama dice la Tierra es plana y el científico te dice que gracias a que es esférica podemos tener satélites dando vuelta y geoposicionarnos, y las dos opiniones, oye, puntúan igual. Y entonces hay una tremenda confusión y hay que navegar entre esa confusión. Y por muy expertos digitales que sean los nuevos jóvenes, están expuestos a esta tremenda confusión. Fijaros el señor Patrick Moore, buscarlo en Wikipedia. Es el padre de una de las confusiones, porque empezó siendo presidente de Greenpeace en Canadá. Y uno dice, ecologista, este es un ecologeta, como dicen ahora, o un sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro. Este es Patrick Moore. ¿Pero qué le ha pasado? Pues se ha transformado. Se ha convertido ahora en un emisario de las grandes corporaciones. Las causas me da un poco igual. Y dice unos mensajes que, como ha conocido el movimiento ecologista desde dentro, son unos mensajes con mucho veneno para desprestigiarlo, para cuestionar las campañas de protección del planeta. Y lo está haciendo uno que fue presidente. Entonces, si no te sabes toda la historia, si no te detienes a estudiar un poco, la confusión no puede ser mayor. Fijaros, hay toda una ciencia que se llama agnotología, que es la inducción de la ignorancia. Hay tres formas de ignorancia, ¿no? La ignorancia porque simplemente no sabes, pero hoy en día no saber de cambio climático es muy difícil porque está por todos los lados. Pero luego están las formas en las que se induce con mecanismos muy conocidos. De hecho, el marketing nos hace desear un todoterreno para ir por calles asfaltadas. Quiere decirse que tenemos herramientas para entrar en las fisuras de nuestro cerebro muy imperfectos, y eso se emplea para inducir la ignorancia. Y esa ciencia, que por ejemplo el doctor Proctor, lo podéis también encontrar en Wikipedia y profundizar, pues lo gestiona o lo interpreta o lo analiza para ver cómo las distintas estrategias de desinformación son exitosas en un mundo en el que tú pones algo de dinero y puedes generar grandísimas confusiones deliberadas. Y además esto se apoya, y vamos a utilizar un poquito de humor. Es fundamental en todo esto poner un poco de humor. Si no nos reímos, se nos hace la vesícula biliar bastante dura y, en fin, cuesta digerir. Y cuesta digerir también en sentido metafórico toda esta información. Vamos a sonreír un poco, pero esto se apoya también en matemáticas. El presentador Brandolini lo hablaba con humor y hablaba del principio de la simetría de la estupidez humana. Este principio, que lo podéis ver en esa pequeña caricatura, ¿no? Es muy fácil decir, la luna es de queso. Pero lleva un rato explicar por qué no es de queso. Que si los espectros de radiación que vienen de la luna no coinciden con el espectro o la cromatografía del queso, que si las muestras que han venido... Se calcula, y esto es donde viene la matemática, que para contraargumentar una estupidez, una línea de estupidez requiere un párrafo de estupidez requiere una página de estupidez requiere un capítulo, y un capítulo de estupidez requiere un libro. Esta asimetría hace que la estupidez navegue, a pesar de todo, por muy listos, sabios y críticos que seamos. Es tan fácil decir estupideces que siempre habrá estupideces por ahí dando vueltas. Y aquí tenemos la ciencia. Yo como científico no puedo decir, excuse me, perdón, no quiero molestar, pero hay una cosa que se llama ciencia. Si nos molesta, la podemos consultar. Pero es que la opinión... Y tenemos a los tertulianos que muchas veces pues su opinión y saben de todo, y tenemos al cuñado el día de Nochebuena, y tenemos un montón de figuras en la... ¿no? ¿Qué hace un actor de cine hablando de cambio climático? ¿No? Pues bueno, pues todos opinan, porque las opiniones, como vivimos en un mundo libre, todo el mundo tiene una opinión. Ah, sí, claro, pero hay algunas cosas... ¿Se puede opinar sobre la constante gravitatoria? No, yo es que no me la creo. Yo no creo en la constante gravitatoria. Y tengo que respetarte porque somos demócratas. Es un poco raro. La salud, la geopolítica y la economía son tres aspectos importantes en nuestra vida que están derivadas del estado del medio ambiente.
Así que cuando se va a educar del medio ambiente hay que ver algunas de las consecuencias de que no esté en buen estado, porque tendemos a ver las cosas por separado, pero fijaros, por si acaso se piensa que los ecologistas o los ecólogos, los científicos, que como yo trabajamos en el ámbito de las ciencias naturales, podamos estar un poco sesgados, que lo estaremos seguro, nadie está exento de eso, vamos a ir a los economistas. World Economic Forum, hace 5 años, llevaban ya 5 o 6 años dando informes como este y los colores se interpretan muy bien. El informe, que tiene 30 o 40 páginas, se interpreta estupendamente. Lo verde es efectivamente, es verde y son las amenazas y los riesgos para la economía. Y vienen de lo verde. Ya no estamos ante crisis económicas, estamos ante crisis ambientales con una derivada económica. Y esto está dicho por los economistas. Porque claro, si lo dijeran los ecologetas, pues podrían tener ser sacados de la ecuación por eso, por ecologetas. No, esto lo están diciendo los grandes inversores, los que planifican las inversiones a medio y largo plazo. El Foro Económico, y este año, este informe se publica todos los años y está lleno de gráficos muy intuitivos, basados en grandes bases de datos. Vuelven a repetir las amenazas, ¿no?, en el corto y en el largo plazo. Muchas amenazas son de tipo verde, es el cambio climático, el no hacer nada ante el cambio climático, la pérdida de diversidad. Pues ahí estamos, dicho por los economistas. Fijaros, acaba de arrancar el año 2025. No hemos terminado ni el primer mes. Y en estos días, los multimillonarios ya han emitido todo lo que podían emitir este año. Su cuota para hacer del planeta sostenible ya la han acotado. A partir de ahora, todo lo que hacen es excedente. Es lo que tendrían que emitir en el 2026, en el 2027, 2028. BlackRock, la principal entidad financiera del mundo, seguida del Banco de América, el JP Morgan y medio Wall Street, acaba de abandonar poco antes de que Donald Trump entrara en la Casa Blanca y por razones muy estratégicas los objetivos de sostenibilidad ambiental y climática. Claro, cuando se les pregunta, ¿pero cómo se os ocurre con la que está cayendo? Dice, es que tenemos que mirar por la sostenibilidad financiera. Bien, pues nada. Fijaros, no he puesto la diapositiva, pero Donella Meadows, que es una persona, murió, pero fue una mujer encantadora, que hace 50 años escribió su libro sobre los límites del crecimiento. Dijo que seríamos la primera civilización que no se salva a sí mismo porque no es rentable. Musk y Zuckerberg desafían a Europa y al mundo eliminando los frenos y los criterios de control de esta desinformación, y lo dicen abiertamente. ¿Que para qué? Que si se habla de pederastia o de nazismo o de crisis ambiental, que sea la propia audiencia la que gestione las redes. Bien. Ya hemos tenido el primer latigazo hidroclimático. Esto es un término de esos que nos gusta porque sintetiza mucho. Un latigazo. A todos nos suena como algo súbito, doloroso. Bien. Hidroclimático, porque el clima está muy relacionado con lo que le pase al agua. Sequías e inundaciones son dos caras de la misma moneda. Una atmósfera cálida que retiene mucho agua, deseca, pero que cuando hay momentos de precipitación te cae la del pulpo, que diríamos coloquialmente. Y ya los incendios de California están atribuidos con bastante significación al cambio climático. Sin el cambio climático no hubieran tenido esa severidad por las condiciones previas de sequía, etc. La Dana, otro latigazo hidroclimático. Y fijaros, Caroters y Hartner han publicado hace poco un artículo analizando la incomprensión que tenemos del deterioro de nuestras democracias. Todos creo que de alguna manera percibimos que hay una desconfianza de las instituciones, no nos representan, la democracia no va bien, esto no tal. Bueno, pues en este informe analizan un poco que nos hemos quedado cortos en apreciar la potencia de esto. Y en buena medida la desinformación organizada, porque no es una desinformación al azar, es una desinformación que cuenta con financiación explícita, de fortunas particulares, de movimientos políticos, de fundaciones concretas, muchas de las cuales podemos saberlo incluso en Internet sin ser ningún crack. Y si tienes un poco de tiempo, pues indagas más y vas llegando a las fuentes de financiación de la desinformación. Y esto es uno de los mecanismos por los cuales se va disolviendo la base de la democracia, que es la información. ¿Cómo vas a votar si no tienes toda la información? ¿Qué democracia es esa? Yo soy demócrata, me confieso, soy demócrata. Entonces, si todos perfectamente informados decidimos pegarnos un tiro en el pie, yo me lo pego. Ahora, yo os digo que un tiro en el pie duele. Y os intento explicar las terminales nerviosos que hay en el pie y que cuando te das el tiro, ¿por dónde vas a sangrar? Si entendiéndolo todo decimos tiro en el pie, pues tiro en el pie. Pero tengo la sensación de que mucha gente, como esos latinos que han votado a Trump y que en estos días están haciendo los primeros
memes dolorosísimos diciendo, están separándome de mi hijo, no pensé que Trump iba a hacer esto. Digo, pues es que claro, no has leído a Trump. Bueno, no hay que leer mucho, a Trump se lee en un momento. Fijaros, la erosión de la democracia no es una consecuencia. Esto es lo más duro de todo, que no es una consecuencia. Las democracias no se erosionan por una degradación ambiental, sino es que hace falta degradar el medio ambiente. Y por tanto hay que degradar la democracia para que no te ponga límites. Es que las leyes de protección ambiental, fijaros, Stiglitz, premio Nobel de Economía, aunque ya sabéis que no existe el premio Nobel de Economía, pero el sucedáneo, ese que buscaron los economistas para sentirse igual de importante, bueno, ese gran premio de Economía, Stiglitz, ya dijo que en las facultades de ciencias empresariales de todo el norte global se enseñaba deliberadamente cómo violar la legislación ambiental y la legislación social porque eran obstáculos para el desarrollo económico. Y eso se enseña en las facultades. Y se ve como, claro, que tú tienes aquí una ley de protección ambiental, haces esto, haces aquello, haces así, esto se desarrolla, hay dinero, ya, pero hay unas pequeñas personas que se han muerto o se han envenenado. Bueno, son unos efectos no deseados o algo así, no sé cómo lo explicarán en clase. El caso es que es un requisito minar la democracia para poder sobreexplotar los recursos. Si la democracia no se debilita, hay mecanismos de contención. Hay las leyes y el cumplimiento de las leyes, teóricamente. Hay gente que denuncia, hay gente que entiende, hay gente que es incluso cumplidora. Se da el caso. El sistema socioeconómico se ha convertido ahora en una especie de turbocapitalismo que se está devorando un poco a sí mismo, que la insostenibilidad es tan grande que amenaza a su propio sistema económico. Pero de esto daría para hablar largo y tendido. A mí lo que me llama la atención, y sobre todo en unas jornadas de educación, es que dedicamos muchísimo tiempo a la actualidad. Tenemos un nivel de detalle, precisamente por la información, de que sabemos lo que pasa con un nivel de detalle tremendo, pero no entendemos por qué pasa. Porque es que para entender por qué pasa hay que dedicarle un tiempo. No tengo tiempo. Como no tengo tiempo genero basura, como no tengo tiempo no voy a unas jornadas a entender nada. Menos mal, y os empecé agradeciendo que habéis venido esta tarde aquí. Yo soy muy cumplidor y muy respetuoso con el tiempo que le estáis dedicando a esto. Es importantísimo que gestionemos el tiempo, pero el resultado es que no le dedicamos mucho para entender cómo van las cosas. Apenas, a duras penas, me entero de todos los detalles que están ocurriendo en un conflicto bélico, en una crisis económica, sanitaria o ambiental, ¿no? Y la ciencia en todo esto puede ayudarnos, pero también la ciencia, siendo todavía muy respetada y muy apreciada, es solo una parte del sistema democrático. Pero la ciencia puede ayudarnos a interpretar bien los datos y sus implicaciones, a ponderar estos grados de alarma, porque sin una ponderación, la alarma podría resultar de cosas triviales o al revés, cosas muy graves no resultar lo suficientemente alarmantes. Las tremendas interconexiones, ¿no? Como economía, geopolítica, medio ambiente, sanidad, sistema jurídico, sistema educativo. Esas interconexiones no son muchas veces obvias y la ciencia tiene incluso herramientas estadísticas para ver las correlaciones y para destilar un mensaje que podamos entender. La dimensión global, tampoco nuestro cerebro ni nuestras comunidades al uso tienen facilidad para entender esa dimensión global de los problemas. La objetividad, nadie puede pretender ser completamente objetivos, pero la ciencia precisamente trabaja mucho en buscar contrapesos en los temas más complicados, más inciertos, y tenemos una práctica en ejercer cierta neutralidad, ¿no? Y el pensamiento crítico, probablemente el principal legado de la ciencia a la sociedad. Una autocrítica y una crítica en general que también tiene que ser con prudencia, porque si nos pasamos, caemos en la conspiranoia. El problema de no tener sentido crítico es que lo tragas todo te da igual, pero si te pasas de sentido crítico ya entonces crees que todo es una conflagración contra ti o contra las libertades. De hecho, en las redes aseguran que a mí me paga el NOM. No sé si sabéis lo que es el NOM. Es el nuevo orden mundial. Pues yo, por lo visto, soy un asalariado por hablar del cambio climático del nuevo orden mundial. Es un ejemplo de estas conspiranoias. El difundir mentiras y desinformación no pretende que te creas la mentira, sino pretende que no te creas nada, que al final todo sea más o menos cuestionable y te construyas tu universo particular. Y eso es muy peligroso porque hay universos que no guardan ninguna relación con la realidad. 2 puntos, 2 temas controvertidos, polémicos,
que tocan el corazón, pero que tiene también una parte de ciencia, de datos. Lobo y Dana. Los dos guardan también conexiones con el cambio climático, los dos guardan conexiones con la degradación ambiental. Los voy a ilustrar un poco de pasada. La Dana, aproximadamente 230 muertos, una lluvia torrencial que no se puede explicar sin la participación del cambio climático, aunque es un fenómeno perfectamente natural en el Mediterráneo desde hace miles de años. La catástrofe es mucho más que clima. Es falta, porque el nivel de catástrofe no lo marca solo la cantidad de agua, sino cómo ese agua ha dañado infraestructuras y se ha llevado por delante a gente. Y eso tiene que ver con la planificación territorial y tiene que ver con la cultura ambiental. Dos cosas que se pueden neutralizar o mejorar en jornadas como esta, ¿no? Para disminuir las consecuencias de las riadas es necesario que los cauces no estén ocupados por edificios o muros de contención. Parece que es como algo obvio, pero se nos olvidó en algún momento o no le hemos dado la prioridad necesaria, ¿no? Y son cosas que se sabe de hace tiempo. Los márgenes naturales, la vegetación adaptada a las riberas, frena la velocidad de la lámina de agua, filtra, retiene, actúa de esponja y es una de las mayores seguridades que se puede tener. El río Ebro, sobre todo en los meandros a su paso por la ciudad de Zaragoza, que muchas veces están en el foco del desarrollo y la especulación y el pelotazo urbanístico. Ojo, que pelotazo está aceptado por la Real Academia, y España es uno de los principales practicantes. Pues ese potencial pelotazo urbanístico en los meandros del río Ebro, en su paso por Zaragoza, sería una locura porque ese río de vez en cuando se desborda. Y si no fuera por esos meandros, pues empezaríamos a ver episodios como los que se han visto en Valencia. Pero claro, el ser humano tiene una visión a corto plazo, la gestión, la política, el día a día, se gestiona en plazos de 4 años. Y si tú en 4 años no has visto un desbordamiento o una dana, pues tú operas. Y si aquí ya hay un plan de desarrollo urbanístico que trae riqueza, pues es muy difícil resistir a la tentación, ¿no? Estas propuestas de naturalizar los cauces o renaturalizar cosas cuentan con muchos precedentes. No muy lejos de aquí, en la ciudad de Vitoria, tenéis el Anillo Verde, una cosa para presumir, una cosa que se ha hecho posible gracias a que legislatura tras legislatura y con cierta independencia del color político se ha ido manteniendo un proyecto que ahora enorgullece y que ahora se pone de ejemplo en muchos lugares de Europa cuando se habla de restauración ecológica, de conciencia ambiental, de educación ambiental y que protege a la ciudad de muchas cosas. Bueno, eso no fue casualidad ni es obra de un día, ¿no? Y hay precedentes para explicar muchas de estas cosas. Por ejemplo, muy cerca también, o relativamente cerca de aquí, el río Arga en su cauce final se renaturalizó, se quitaron los canales, se quitó lo artificial y se ha visto cómo el riesgo ha disminuido sustancialmente los impactos para la humanidad, para la sociedad. Pero claro, todas estas propuestas colisionan con el modelo de civilización, porque el modelo actual de civilización es crece, gasta, consume, invierte, Producto Interior Bruto. Por las noches, millones de personas se asoman a sus televisores en todos los países, sobre todo el norte global, para decir, ¿crecemos? Sí, un 2% fenomenal. Uf. No, crecemos. Sí. A España le salva el turismo, 12%, ¡ay, fenomenal! ¿Pero qué es esto? Si se demuestra que a partir de salir de la extrema pobreza, el Producto Interior Bruto no guarda ninguna relación con el bienestar. Es un indicador económico, que los economistas hagan con él lo que quieran, pero no guarda relación con el bienestar. Abandonemos un poco esa obsesión con el Producto Interior Bruto. Pero claro, ahora mismo es como el ADN del sistema civilizatorio. ¿Cómo le dices a nuestra civilización que no vamos a desarrollarnos? Imaginaros una alcaldesa o alcalde para Logroño que diga, ciudadanos, ciudadanas, vamos a decrecer un 15% en estos 4 años. Todo el mundo, bravo, bien. Eso sería un futuro demasiado ideal. No estamos ahí todavía. Pero estaremos. Fijaros, un poco de humor, pero un humor negro. No sé si conocéis al Roto, pero el Roto nos caricaturiza y nos retrata con dureza, ¿no? Y este bufón, ¿no?, viene a decir poco más o menos, desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Pasaremos de puntillas por el escabroso y proceloso mundo del lobo. ¿Os acordáis de Félix Rodríguez de la Fuente? Los más viejunos seguro que sí, pero incluso se ha hecho muy viral, ¿no? Rodríguez de la Fuente nos enseñó una nueva relación con el lobo y lo hablaba en términos épicos y nos hacía vibrar con el lobo, ¿no? Bien, porque el lobo pasó muchas décadas en muy mal estado. Bueno, estamos en una situación extraña, porque la ciencia apunta
las decisiones sociales y políticas a veces avanzan, a veces retroceden. Hay una gran tensión. Estábamos hablando antes de empezar, ¿no?, sobre lo complicado que es este tema. Yo voy a dejar algunas pinceladas, porque no me gusta apostolar ni convencer, porque eso dura poco. Lo que es interesante es que cojáis las piezas que tienen sentido para vosotros o vosotras, compongáis vuestro puzzle y eso lo sabréis defender porque lo habéis construido vosotros y vosotras. Piezas, por ejemplo, la presencia de predadores regula un montón de procesos ecosistémicos por lo que se conoce como la ecología del miedo. La mera presencia del predador no necesita comerse a nadie. La mera presencia del predador regula el comportamiento de decenas de especies potencialmente presas de los predadores. Y esto se ha documentado muy bien con la vuelta del lobo en Yellowstone. Pero tenemos un montón de ejemplos del predador, por ejemplo, el tiburón con las tortugas marinas y los felinos en la pradera del Serengeti. La mera presencia regula y hace, digamos, prudentes y esquivos. Y también tiene un efecto en procesos a gran escala, como por ejemplo los sumideros de carbono. Y se ha visto que la vegetación es más estable, está menos erosionada por una actuación mucho más, digamos, cuidadosa de los grandes herbívoros. Así que tiene un montón de procesos que el ser humano lo tiene muy difícil o casi imposible hacerlo a escala de paisaje y que la mera presencia de los predadores lo hace. Pero fijaros cosas tan indirectas que se ha documentado en muchos sitios, como la presencia del lobo disminuye los accidentes de tráfico. Que en algunos lugares, en algunas carreteras de montaña, las colisiones con la fauna son la principal o una de las más importantes fuentes de accidentes. Claro, el mismo herbívoro que se vuelve prudente también cruza con más prudencia en las carreteras. Y esto no es una opinión. Podéis luego con esto hacer lo que queráis. Pero estos son datos y si alguien está interesado le paso los artículos de los que lo he sacado. Básicamente Reynolds y colaboradores en una revista que se llama Penas en el 2021. Y ahora nos preocupan algo menos porque ya hemos pasado y parece que las pandemias no son un problema. Las enfermedades infecciosas deben estar controladas por los veterinarios o por los médicos. Pues no. La gripe aviar pulula por ahí, la COVID no se ha ido. Las enfermedades infecciosas están ahí. Y enredando como enredamos con el medio ambiente, cuidadín, cuidadín. Hay un problema con la tuberculosis animal, la tuberculosis bovina. Hay un problema serio de contagio de la fauna silvestre a los animales domésticos. Un problema de sanidad de primer orden que es muy difícil de controlar una vez que es infectado el ganado. Estudios de Tanner y colaboradores, hechos precisamente en Asturias y en regiones españolas, con la presencia y sin presencia de lobo, demostraron fehacientemente que la presencia del lobo disminuía la prevalencia de la tuberculosis animal. Era evidente, el lobo se come a los animales enfermos, un cazador se lleva a los mejores. Es matemáticas básicas, Tanner lo modularon, pero si tienes un problema sanitario, el lobo es tu aliado. Y esto se ha visto no solo con el lobo, se ha visto con otros predadores y en otros ecosistemas. Es un privilegio poder coexistir con un predador. No es fácil, pero es un privilegio. Es algo que el ser humano no ha hecho nunca. Porque hasta ahora el ser humano extinguía todo lo parecido. Todo lo que come como tú, si se porta como tú y es primate, lo extingue seguro. Hemos extinguido todas las otras especies humanas, nos hemos quedado solitos. Y todo lo que se parece a nosotros nos lo hemos cargado. Pero ojalá entremos en un modo de civilización donde entendamos la ventaja de convivir y de coexistir con el diferente y de encontrar esos equilibrios que nos enriquecen y a la larga nos dan seguridad. Pero indudablemente entran avances y retrocesos. La Unión Europea da una de cal y otra de arena. Avanza en la protección, en este caso del lobo, pero podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Avanza y retrocede, ¿no? Te dice que el glifosato es tóxico, pero luego lo desprotege. Avances y retrocesos. ¿Por qué? Porque hay unas tensiones entre el sistema económico y la razón o la ciencia. La razón y la ciencia a veces es incómoda. Pues calla este hombre, que no, lo que nos dice no nos va a permitir sacar dinero o conseguir votos o lo que sea de corto plazo. Hemos publicado recientemente un análisis jurídico de cómo se ha entrado en una inseguridad jurídica sin precedentes para la especie Canis lupus, el lobo. Y tenemos respuestas muy variopintas. Hay cazadores que se ofenden porque les digamos lo que tienen y no tienen que hacer. Y entonces te apareces en una zona medianamente protegida con unos lobos allí de exhibición, como diciendo, atrévete. Incluso salen en la prensa mensajes diciendo, la ley de protección ha aumentado el furtivismo. A ver los números de eso, ¿no? Es un tema, como digo, muy convulso, muy comprometido. Pero vamos a poner algunos números. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los lobos en Madrid han ido aumentando y a medida que han ido aumentando los lobos han ido bajando los impactos en el ganado. El 80% de lo que comen los lobos es fauna salvaje y del otro 20% la mayoría son carroñas de animales muertos.
mucha amenaza no está haciendo. Podríamos poner muchos ejemplos, pero este trabajo que ha salido hace poco, no tiene un año apenas, habla de que la tierra de lobos es un colegio para los pastores. Hemos perdido la convivencia con el lobo y, claro, muchos de nuestros pastores ya no saben qué hacer con este animal que se va a comer lo tuyo si te descuidas. Pero en el norte de Italia ya hay experiencias de donde se han sacado los datos experimentales para este y otros artículos y se ha visto como después de algunas décadas de reaprender a vivir con el lobo, los ataques al ganado son mínimos. En fin, hay mucho margen. Este otro artículo también muy reciente, este tiene apenas un mes y medio, habla en general, no solo del lobo, sino de que todos los grandes predadores y carnívoros estabilizan muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, le dan sostenibilidad al desarrollo de nuestra civilización. Por eso os decía que es un privilegio convivir con ellos. El cambio climático también tiene un lado bueno. Y aquí es donde espero remontar y acercarme un poco al final. Os prometí más o menos acabar en alto, porque no lo merecemos. Ya como hoy, oh cielos, qué horror, el mundo se va al garete. Veíamos las muertes, pero podemos ver las muertes que se ahorrarían si hiciéramos ¿qué? Si hiciéramos lo que dijimos que íbamos a hacer en el Acuerdo de París. Y los científicos calculan las muertes que se evitarían mínimos, las mínimas, las de un cálculo conservativo, pues más de 6 millones de personas por cambios saludables en una dieta, por 2 millones por cambios en la movilidad más activa y menos sedentarismo, por disminución de la contaminación atmosférica. Es una manera de decir, oye, el cambio climático no solo es un esfuerzo y un cambio y un desafío y una privación de libertades, es también un ganar seguridad, salud. Salvo que trabajes en una empresa energética, lo que voy a decir a continuación es una buenísima noticia. Porque realmente necesitamos muy poca energía. Claro, a Elon Musk esta pregunta no se la puedes hacer porque él nunca tiene bastante, porque si llega a Marte querrá ir a Saturno. Pero en general, los seres humanos con solamente 75 gigajulios por persona y año tenemos suficiente. ¿Suficiente para qué? Para ser sanos y felices. Las dos gráficas que hay en los dos mapas representan cómo evolucionan los 9 indicadores de bienestar a medida que tienes más energía. Y como veis, llega un momento que por más energía que tengas, no eres ni más sano ni más feliz. Si fuéramos realmente sapiens, nos hemos puesto un nombre que nos queda un poquito holgado, nos quedaríamos ahí, en el punto de energía, porque claro, la energía tiene varios efectos colaterales no deseados. Nadie se propuso calentar la atmósfera, no, eso es verdad, nadie dijo, es verdad, pero sabemos que tiene ahí ese pequeño efecto no deseado de quemar combustibles fósiles. Bueno, pues nos deberíamos quedar ahí en 75 gigajulios. Claro que 75 gigajulios a muchos de nosotros no nos dice nada. ¿Eso qué es? Bueno, pues es la mitad de la energía que producimos y consumimos un español promedio. Fijaros si tenemos margen. Tenemos margen para consumir y producir la mitad. ¿Cuál es la propuesta? Producir y consumir 8 a 12 veces más, con unos maravillosos campos fotovoltaicos y eólicos que son limpios y renovables. Dentro de 20-25 años, los campos fotovoltaicos no funcionarán y tendremos 78.000 millones de toneladas de material fotovoltaico tóxico que más vale que vayamos estudiando en estos 20 años qué vamos a hacer, porque eso sí que es basura y de la mala y en grandes cantidades. El aceite de lubricante de los eólicos es muy contaminante, hay que cambiarlo cada poco tiempo precisamente para que siga lubricando. Quiere decir que no hay energía limpia. Son más limpias, indudablemente, pero no son limpias del todo. Ninguna energía es limpia. La única limpia es la que no se produce ni se consume. Y podemos producir y consumir la mitad. Ahora, yo soy demócrata. Lo que digamos, 75 gigajulios o 75 millones de gigajulios y que salten los remaches civilizatorios. Hay bases matemáticas para ser optimista. No tenemos todos que ser mensajeros, activistas y trabajadores por esa nueva civilización que podríamos tener a nuestro alcance. Basta con que lo sea entre un 13 y un 18% de nosotros. Pero tenemos que asegurar que ocurra ese mínimo. Con una sociedad relativamente informada, lo que se conocen como puntos de inflexión positivos se apoyan en agentes de cambio que no tienen que ser tantos, que tienen que tener algunas propiedades no muy abundantes, como por ejemplo, ¿sabéis la gran diferencia entre poder y autoridad, no? Bueno, pues que tengan autoridad. El poder viene y llega, te conceden las urnas, te lo da el dinero, pero la autoridad es ese respeto que se ganan algunas personas, ese liderazgo natural que tienen algunas personas. Con tener algunas de esas personas que empujen,
suficiente, no hace falta tanto. Estamos tan acostumbrados a gobernar por mayorías que pensamos que esto tiene que ser una mayoría de ecologetas en el Parlamento. No, no hace falta. Si la hay, pues el mundo irá de otra manera, pero basta con es un porcentaje bastante modesto de gente que entienda todo esto, y por eso es tan importante que lo entendamos y que vayamos empujando, algunos más, otros no tanto, y que nos dejemos empujar en ese sentido porque entendamos las ventajas de movernos en ese sentido. Y por supuesto que la ciudadanía puede hacer muchas cosas. En España tenemos, por desgracia, un legado todavía muy reciente de no significarnos en la política. Muchas veces me dicen, ¿qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Politizarte, hablar por las noches con tu familia en la cena de política. Sí, hombre. Venga ya. Porque claro, la imagen que tenemos de la política es peleas estériles, mentiras enmascaradas, intereses. Esa es la imagen que tenemos de una política histriónica de estridente. Pero la política empieza en muchas decisiones entre personas un poco distintas, cuando deciden que quieren cenar o si te gusta el agua con gas o sin gas. La política lo es un poco todo y hay una política con mayúsculas que debemos aprender a rehacer porque se nos ha olvidado o nos da como vergüenza o por las razones que sean. La política tenemos demasiada tendencia a dejarla en manos de los representantes, pero hay mucho que podemos hacer entre legislatura y legislatura, entre un periodo de elecciones y otro. Y hay un montón de ejemplos, desde Bélgica, Canadá, de iniciativas populares, de asambleas ciudadanas. Por cierto, un mecanismo democrático, constitucional, ya instrumentalizado, donde los ciudadanos y ciudadanas pueden acelerar cambios, pueden proponer nuevas cosas. Una mayor participación de la ciudadanía nos vendría de perlas. Hay, como digo, muchas razones para el optimismo, hay que buscarlas, y muchas de ellas tienen un componente local, lo cual no significa que sean triviales y que sean anecdóticas, porque lo local, si se va apuntando en direcciones parecidas, si están alineadas más o menos con principios, por ejemplo, científicos, acabarán llevando a muchas de estas acciones a cambios globales, a pesar de que son acciones locales. No me voy a enrollar mucho, pero sabéis que hay un derecho internacional. Incluso se habla del ecocidio como el quinto gran crimen contra la humanidad. Bueno, hay esos marcos internacionales que, fíjate, a una persona de Logroño, ¿qué le va a importar eso? Si yo tengo ya muchos problemas aquí a nivel de mi vida. Bueno, pues de vez en cuando está bien ver esa escala tan global de las leyes. Se estableció un derecho internacional nuevo. Tenemos un nuevo derecho humano universal, que es el derecho humano a un medio ambiente limpio y saludable. Esto es un nuevo derecho humano. Podemos hacer lo mismo que con nosotros, ignorarlo o pisotearlo, o lo podemos usar. El ejemplo que os pongo aquí muy de pasada. Un presidente negacionista, Bolsonaro, en un país con graves problemas ambientales. Una Corte Suprema que, agarrándose a derecho internacional, con un presidente negacionista, localiza fondos para mitigar el cambio climático y adaptarse a la crisis climática. Es una herramienta. Los derechos humanos son una herramienta maravillosa, por cierto. Recomiendo siempre que las leamos, porque dices, sí, vale la pena ser de esta especie, una especie que ha generado esa Carta Universal de los Derechos Humanos. Ahora sería bueno cumplirlo. Sí, acabando. Gracias por el recordatorio. Me llevo por el entusiasmo. Pero ya estoy acabando. Fijaros, lo de los comunes, el bien común, eso parece asociado a una ideología. Y yo quiero desde la ciencia hacer una revisión. ¿Cómo no va a haber bienes comunes? ¿De quién es el aire? ¿De quién es el agua? ¿De quién es el espacio físico donde pisamos? ¿No? Y en este y otros artículos y libros de David Bollier se revisa, ¿no?, el concepto del bien común para que se despolitice y se vea cómo realmente los economistas y los políticos no terminan de ir por el camino del bien común. Su visión es más bien como un recurso que no tiene dueño, pero no, la atmósfera no es un mero recurso, ¿no? Y la naturaleza no es un mero recurso. Y os animo a que penséis en el bien común con otra óptica más del siglo XXI. Y esto, como digo, no es una materia solamente de ideologías políticas, hay ciencia detrás. Quizá os suene el Johan Rockström, es un poco el padre, con su Instituto de la Resiliencia, de los límites planetarios. Hace poco publicó este artículo, ya veis que tiene un año, sobre los comunes planetarios, estos bienes comunes a escala planetaria, sobre cómo hay ya un marco jurídico y tenemos que ir teniéndolos presentes, ¿no? Y cómo en las buenas noticias la naturaleza, a poco que aflojemos, hace mucho. Tiene un tremendo músculo, lo vimos en el confinamiento. Estas son fotos de entonces que recordaréis todavía. Cómo cuando bajamos nuestra presencia en los ecosistemas, en los sistemas artificiales, humanos, no humanos, la naturaleza se recobraba. Y eso lo podemos tener de nuestra mano. Y el experimento que os ponía de muerte, cuando aprendimos a matar durante
50 años, con 2.000 experimentos radiactivos, se ha convertido en un experimento de vida. Porque salvo nosotros, recordad, una especie muy sensible, la vida huye en esos atolones. ¿Cómo es posible que peces, cetáceos de vida larga puedan soportar esas dosis de radiación? Es ahora un experimento de vida, donde los científicos estamos intentando entender cómo pueden vivir con esos niveles de radiación, ¿no? Y hablábamos de Chernóbil. Pues fijaros, la Universidad de Princeton está estudiando los lobos de Chernóbil. No, creo que la Universidad de Pensilvania, empezaba por P. Ahora en la siguiente diapositiva, aquí lo digo, Princeton, no, sí era Princeton, siempre tengo esa dislexia. Si queréis cotillear en Internet, es una historia estupenda y se han encontrado las mutaciones, la base genética de una mayor resistencia de su sistema inmune a los niveles de radiación. Y el lobo es una especie muy próxima a nosotros. Igual que el murciélago, nos pueden enseñar. El murciélago de pandemias, el lobo de resistencia a radiaciones. Y en cualquier caso nos habla de una naturaleza muy potente, muy capaz. Y una naturaleza que no es externa, que es que somos naturaleza, ¿no? Cada día estamos entendiendo más por qué no entendemos de qué enferman y de qué mueren millones de personas al año. Cada vez entendemos más por qué no entendemos. Y no entendemos porque no queremos entender. Es que no parece que nos interese mucho entender algunas cosas, porque cuestiona nuestro modelo de civilización. Así que, por eso es tan importante explicar todo lo que podemos ganar cambiando nuestra relación con la naturaleza. Muchas gracias.